Muy bien, bienvenidos, bienvenidas de regreso a nuestro último conferencista, pero no nuestra última actividad, porque después de esta conferencia tendremos el panel de expertos donde todos los conferencistas que han participado el día de ayer y el día de hoy van a acompañarnos dirigidos por la doctora Esther a sacar conclusiones, a hacer preguntas, a profundizar un poco más. Pero en este momento nos acompaña la doctora Estela Vallejo Trujillo, colombiana, vive en México, trabaja en México y nos va a hablar de un tema que es muy interesante, de un tema que a todos nos afecta porque es el bolsillo. Nos va a hablar del bolsillo. Nos va a dar una conferencia, una participación sobre el manejo de las finanzas personales en medio del COVID-19. La doctora Estela Vallejo Trujillo es profesor e investigador en el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es doctor en Administración con terminación en Negocios Internacionales. Tiene una maestría en Administración con énfasis en Finanzas por la Universidad Autónoma de Bucaramanga y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente, la doctora Estela es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México como candidato y al Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Morelos. Ponente en congresos nacionales e internacionales. Es autora y coautora en varios artículos en revistas de alto impacto, indexadas y arbitradas, también de capítulos de libro y también coordinadora en libros. Tiene muchas certificaciones, muchos estudios de profundización. Actualmente es presidente de la Fundación Rotaria del Club Rotario Jardines de Cuernavaca y miembro fundador de la red de RAITSE. Y también miembro fundador de la Red de Cooperación Latinoamericana para la Innovación y la Sostenibilidad. Además, es evaluadora de proyecto y consultora de empresas. En fin, doctora Estela, bienvenida al foro y queda usted con el micrófono. Pues muchas gracias, doctor Santiago, por la presentación y muchas gracias a todos por permitirme participar en este corredor virtual. Para mí es un gusto poder estar con personas de cerca de 20 países. De verdad que es un honor y voy a tener la cámara desactivada durante mi presentación para evitar problemas con saturación de la red. Muy bien, pues voy a empezar. Y además de agradecerle la presentación a Santiago, también quiero dar las gracias a los organizadores del simposio porque me permiten estar con ustedes en este segundo simposio. La verdad que es un honor poder compartir mi experiencia en relación a este tema con todos ustedes. Pero ¿por qué hablar de finanzas personales? ¿Por qué en este momento será tan importante el poderles compartir de finanzas personales? Pues déjenme decirles que esta crisis del COVID-19 nos ha hecho reflexionar a todos, a la gran mayoría de personas, acerca de nuestras finanzas personales. Nos hemos dado cuenta seguramente todos que nuestras finanzas personales no eran tan buenas, quizá como esperábamos, que nuestros ahorros no eran tan grandes, que nuestro negocio, aquellos que son emprendedores o que tienen unidades económicas, quizá no era tan sólido, o incluso que somos muy dependientes de nuestros trabajos. Somos vulnerables, nos ha hecho vernos como personas vulnerables. Vemos entonces, en este sentido, que el dinero, las finanzas personales, el gasto, son un tema universal. Es un tema, el dinero es un tema que nos involucra a todos, que nos normaliza a todos, es de interés para todos. Y no importa en dónde estemos ubicados con esta contingencia, nos hemos visto la gran mayoría afectados de una u otra manera. Y es por eso que entonces, esta tarde, yo los invito a que juntos hagamos un recorrido por el mundo de las finanzas personales y al final cada uno identifique qué puede hacer o qué podemos hacer de manera individual
para que tomemos control de nuestras finanzas personales y construyamos esa nueva normalidad, a esa nueva normalidad a la que de cierta forma el COVID-19 nos ha impulsado. Entonces, haremos un recorrido muy rápido por el modelo de educación financiera que articulé hace algunos años y que me ha permitido llevar algunas investigaciones que he desarrollado con otros investigadores, incluyendo el presentador de este simposio, y que este modelo me ha permitido desarrollar competencias e identificar las competencias en las que debemos centrarnos cada uno de nosotros. Pero antes de eso, quiero que veamos este concepto de finanzas personales. Y este concepto de manera particular me gusta mucho porque representa el efecto que tiene el manejo del dinero en nuestra vida diaria, en nuestra calidad de vida, en nuestro bienestar, en nuestra salud física y mental. Entonces, este concepto nos permite observar la importancia que tiene nuestra realidad económica en la vida cotidiana. Vamos entonces a rápidamente observar que este modelo de educación financiera que les decía me ha permitido observar qué competencias me hacen tener unas finanzas personales sanas. Este modelo, que está registrado ante derechos de autor en México, lo ha articulado a partir de 5 dimensiones. La primera de ellas tiene que ver con la planeación financiera. La segunda, y ahorita hablaremos de cada una de ellas para hacer una comprensión un poco más detallada de por qué puedo confirmar hoy en día que este modelo me permite identificar si tengo finanzas sanas. La otra es con relación al ahorro y la inversión. La tercera dimensión tiene que ver con los seguros, la cuarta con el crédito y finalmente con las compras. Finalmente, este modelo es un proceso por medio del cual, a partir del desarrollo de habilidades, me permiten tomar mejores decisiones y así construir una mejor calidad de vida, tanto a nivel personal como a nivel familiar. Entonces, para detallar un poco con relación al modelo, permítanme compartir con ustedes cada una de estas dimensiones que les mencioné anteriormente. La planeación financiera como aquel conjunto de actividades que analizo de manera previa para poder determinar cómo voy a construir esos objetivos, cómo voy a plantearme esas metas, tanto a nivel personal como a nivel familiar. Me permiten entonces visualizar esas acciones a las que tengo que recurrir o en las que tengo que avanzar. Desde el punto de vista del ahorro y la inversión, como una acción de guardar el dinero de ese ingreso que obtengo de manera periódica, con el fin de gastarlo o invertirlo en el futuro, me muestra cómo yo estoy también administrando ese recurso monetario, que posteriormente me permitirá poder alcanzar las metas que me he planteado. En cuanto a la parte de seguros, que me permiten visualizar de manera anticipada las situaciones, los riesgos, los imprevistos, que algunos evidentemente, como el que estamos viviendo, pues no son muchas veces fáciles de visualizar, pero sí, si yo tengo las otras áreas cubiertas, me facilitan el poder anticiparme a hechos que no son previstos. También me indican la capacidad de analizar dichos riesgos, esta parte de seguros. En cuanto a la parte de crédito,
que también facilita el que yo pueda de cierta forma utilizar el dinero de terceros para poder generar capital. Esto cuando el dinero que yo tengo ahorrado no ha sido suficiente para hacerlo. Y es aquí donde es recomendable el crédito, la deuda. Y finalmente, la última dimensión de este modelo, que se refiere a las compras, o mejor dicho, cómo me analizo como consumidor. El cómo me analizo como consumidor también me permite identificarme cómo estoy haciendo mis compras, qué tan buenos hábitos de compra tengo o no tengo. Entonces, una vez tengo claridad, a partir de estas dimensiones, yo puedo entonces generar un análisis de la situación actual. Vamos a ir un poco más a detalle al respecto. Vamos entonces a la planeación financiera en medio del COVID-19. Podría decirles entonces que a veces somos como un bote en la mitad del mar cuando no tenemos objetivos, cuando no tenemos metas. Por eso la marea nos puede llevar a cualquier lado. Pero si nosotros definimos metas y objetivos, podemos ver cuánto nos falta para llegar donde cada quien pretende llegar. Y es por eso que la educación financiera o las finanzas personales se convierten en una labor individual, porque son propias a cada ser humano. Mis metas no son similares ni serán similares a las de mi vecino, a las de mi hermano, a las de la persona que tengo al lado. Entonces, es importante que cada quien visualice qué quiere, a dónde quiere llegar, cuáles son sus competencias, cuáles son sus habilidades para poder lograr ese objetivo o esa meta que quiere lograr. ¿Qué podemos hacer entonces para no perdernos en la mitad del mar, en la mitad de esta crisis? ¿En qué podemos mejorar? Yo les podría entonces sugerir a cada uno que de manera individual lleve a cabo estos 3 pasos en cuanto a la planeación financiera. El primero de ellos tiene que ver con la fijación de metas, de objetivos, las cuales son únicas e individuales por la razón que les acabo de argumentar, porque tenemos gustos y preferencias diferentes, habilidades diferentes, competencias diferentes. Entonces, en ese sentido, nuestras fortalezas y debilidades son diferentes. Por eso, nuestros objetivos y metas son únicos. El segundo paso, que tiene que ver con el registro de los ingresos y gastos, en donde yo, de manera expedita, debo identificar cuál es mi punto de equilibrio, cuál es mi ingreso promedio, y cuál es el ingreso total de todas las personas que conforman mi unidad familiar. De igual forma, es adecuado identificar cuáles son esos gastos, tener claro cómo los clasifico, cuáles son los gastos fijos, cuáles son los gastos variables e incluso cuál es ese gasto hormiga o gasto gotera, que es un gasto muy pequeño que realmente no agrega valor a mi quehacer, a mi misión como ser humano, como parte integrante de una familia, como es el cigarro, como es la cerveza, como es un refresco. No quiere decir esto que eventualmente yo no me puedo dar el gusto de un refresco o una cerveza. Pero cuando ya se convierte en algo cotidiano, por eso se llama gasto gotera o gasta hormiga. Cuando se convierte en algo cotidiano, pues a la hora de sumar ese gasto, se convierte en una cuantía importante que me genera un egreso también importante
y afecta la vida económica, personal y familiar. Y el paso tercero, que es el análisis a largo plazo. En esta parte de las finanzas es muy importante, y quiero citar aquí al doctor Santiago. En su primera ponencia nos decía que cuando seamos gente grande, y es aquí en donde yo los invito a que observemos en el largo plazo, cuando seamos gente grande, en qué condiciones queremos vivir, cómo queremos vivir. Yo creo que todos queremos vivir en plenitud. Y es así como debemos entonces determinar este plan financiero personal, pensando en esa plenitud, en ese largo plazo, donde podamos gozar de un ingreso, bien sea del producto de una pensión o de una capitalización, y que ese ingreso nos permita satisfacer las necesidades para ese momento. ¿Qué es el capital? El capital no es solo la moneda. También podemos observar el capital desde 4 aristas: desde el capital monetario, desde el capital físico, desde el capital intelectual o el capital social. El capital monetario, si bien es el dinero guardado en el tiempo, no es el único capital con el que yo puedo generar riqueza. El capital físico es la producción que yo tengo de mis activos fijos, y esos me pueden generar riqueza en el momento en que yo decida venderlos o hacer uso de ellos, como rentarlos, ¿no? El capital intelectual, que es el producto de la profesionalización, de la especialización, el cual, si bien necesita años para acumularlo, nos permite poder generar esa riqueza producto del usufructo que el aprendizaje nos deja, o la experiencia nos deja y nos convierte en expertices en algún área, en alguna técnica. Y finalmente, el capital social, pues es el producto de las relaciones que generamos a través del tiempo, porque esos contactos que vamos teniendo nos dan mayor probabilidad de conexión en actividades de negocio, los cuales, pues al final, todos estos capitales generan riqueza. Y es esta parte donde yo los invito que hagamos en este momento de análisis de manera individual en medio del COVID-19. ¿Cuáles son mis objetivos en esta situación? ¿Hacia dónde puedo caminar? A partir de ahora, ¿yo qué puedo hacer? Les voy a plantear algunos interrogantes que creo que son muy pertinentes nos hagamos. ¿Cuáles son mis objetivos y mis metas a partir del COVID-19? ¿Cuáles son mi punto de equilibrio, mi ingreso promedio y mi ingreso total? ¿Puedo identificar mis gastos fijos y variables? ¿Tengo gasto hormiga o gasto gotera y puedo suprimirlo para no generar ese gasto que realmente no me aporta a mi quehacer, a mi vida familiar? ¿En qué puedo gastar menos después del COVID-19? ¿Llevo registros de mis ingresos y egresos? Soy consciente de que a partir del COVID-19 debo llevar registros de mis ingresos y egresos. Y estas son una serie de interrogantes que yo les invito a que nos hagamos desde la parte de la dimensión de planeación financiera y de manera individual. La siguiente dimensión, que tiene que ver con el ahorro y la inversión en medio del COVID-19. Entonces, yo les digo, a ver, si nos es posible a todos, continuemos ahorrando, continuemos invirtiendo quienes lo hacemos, y quienes no lo han hecho y tienen un ahorro, háganlo, a pesar de la situación, porque debemos asegurar ese largo plazo. Hay investigadores, no hay mucha investigación con relación a la educación financiera a nivel mundial. Realmente las investigaciones en esta área en específico surgen desde 1997-98 más o menos,
que realmente pues es poco comparado con otras áreas de conocimiento, en donde ya muchos investigadores han publicado que el ahorro, la inversión, dependen realmente de la actitud con la que asumamos dichos ingresos. No depende del nivel de ingreso. Desafortunadamente se ha visto que a mayores niveles de ingreso, nuestros gastos también se amplían. Y ese no es el propósito, lo estamos viendo con esa crisis. Con esta crisis podemos observar incluso que hemos contraído nuestros gastos de manera importante. Lo que sí es necesario es que optemos por un ahorro formal, el cual nos brinda de cierta forma mucha más seguridad que tener nuestro ahorro en casa o el ahorro informal. Y en este sentido, ¿qué es una inversión buena o cómo yo puedo identificar que una inversión es buena? Es aquella, entonces, que me permite generar un flujo de efectivo adicional. Es un ingreso además, o ese flujo de efectivo adicional es constante con el tiempo, por eso es sistematizada. También es una inversión buena cuando yo la indexo a la inflación, es decir, aquella que yo adquiero y que está adherida a la inflación, es una tasa adicional a la inflación. Y también es una inversión buena cuando aumenta su valor bruto, es decir, que con el tiempo, aquello que en lo que yo he invertido me genera un valor adicional o es revalorizable. En este sentido, yo también los invito a que nos preguntemos estos cuatro puntos cuando vayamos a hacer una inversión. Y a partir de esta situación, ¿yo qué me puedo preguntar entonces en cuanto al ahorro y la inversión en medio del COVID-19? Yo sugiero que nos preguntemos si tengo dinero ahorrado para un imprevisto, lo tenía para un imprevisto como el COVID-19. Mis ahorros me permiten cubrir al menos 3 meses de mis egresos. Identifico mi capital intelectual o mi capital social o mi, mi o qué tipo de capital identifico que me permita potenciar mis ingresos en esta contingencia o después de ella. Sé cuánto puedo ahorrar después del COVID-19 y también sé en dónde puedo invertir. Si no soy consciente de eso, entonces soy consciente de que debo generar ese conocimiento para poder capitalizar para ese largo plazo. Esas serían la invitación que yo les hago en cuanto a las cuestiones que debemos hacernos. Seguimos con la siguiente dimensión que tiene que ver con los seguros. Seguro en este momento es quedarnos en casa. Efectivamente, evidentemente. Lo hemos visto, nos mostraba ahora la doctora Aura cómo el mapa del mundo se prendía en focos rojos por muchos países del planeta Tierra. En este momento es seguro quedarnos en casa. O si no, vamos a tener un riesgo que ya está previsto. Ya sabemos qué nos puede ocurrir si no nos quedamos en casa. Déjenme compartirles con ustedes en esta diapositiva con relación a los seguros. Para muchos de nosotros seguramente es común la gran variedad de ellos que encontramos en el mercado, pero quizá para otros no tanto. Y realmente los seguros se abren en dos aristas o en dos grandes grupos, que es el seguro a personas y el seguro de daño a terceros. Vamos a encontrar seguros de vida, seguro de salud, seguro de desempleo, que en este momento, si nos quedamos sin trabajo, creo que tendríamos la oportunidad de echar mano de él. El seguro educativo, el seguro de accidentes e incluso el testamento. El testamento es una forma de asegurar a nuestros herederos cuando ya no estemos.
el seguro del automóvil, el seguro de transporte, el seguro de crédito, el seguro de terremoto e incluso el seguro agrícola. Ahora también nos mencionaba la doctora Aura acerca de la importancia de los agricultores y cómo debemos darle valor a ese activo que nos están proporcionando de manera permanente como alimento. Entonces también los agricultores deben proteger su activo, deben hacerlo. En este sentido, yo también los invito a que nos preguntemos en este momento de contingencia si tenemos contratados seguros, qué tipo de seguros tenemos, si el seguro de desempleo lo tengo contratado para un imprevisto, como en este momento está ocurriendo. Vemos que a nivel, por ejemplo, en Estados Unidos, millones de personas están sufriendo porque no tienen empleo. De manera particular en México, las estadísticas hasta hace 1 o 2 días nos decían que cerca de 300,000 personas se han quedado sin empleo. Entonces, en el mundo, eh, la recesión económica a producto del desempleo va a ser alarmante, de cuidado. También si tengo un seguro de vida, un testamento que, que garantice de que voy a dejar a mi heredero cubierto, sin pleitos, sin problemas posteriores. Creo que es momento de pensar en este tipo de seguros o hacernos este tipo de preguntas. En cuanto a la dimensión del crédito en medio del COVID, déjenme compartirles algo que creo de manera particular. Las deudas son buenas para capitalizarnos, para comprar activos, para invertir, es decir, para construir riqueza. No son buenas eh, para salir a gastar. No es lo adecuado. El crédito no es el propósito del crédito. El crédito, el propósito es precisamente capitalizarnos. Lo que sí debemos tener en cuenta es cuál es la tasa que estamos dispuestos a pagar por esa deuda. Si en estos momentos de contingencia tenemos muchos créditos, estamos muy endeudados, yo los invito a que veamos nuestro portafolio de deuda y observemos realmente cómo estoy de endeudado, en quiénes me han otorgado ese crédito, quiénes me han otorgado ese dinero o ese recurso y cómo puedo pagarles. Hay que empezar a dar prioridad al pago de esas deudas. Yo, por lo que he escuchado a los grandes economistas en el transcurso de estas semanas, creo que la recesión que vamos a tener va a ser importante. Entonces, en este momento sería apropiado empezar a pagar nuestras deudas, las que podamos pagar. Entonces, ¿cómo priorizo el pago de esas deudas o con base en qué? Primero, sería de acuerdo a la tasa de interés. Nuestra mayor tasa de interés es el indicativo de que es la deuda que debo priorizar en pagos. El plazo, también debo observar el monto o los seguros adicionales con los que yo he contraído esa deuda. A veces esos seguros adicionales hacen que esa deuda sea mucho más pesada, mucho más costosa. Entonces, también debo analizarlo. ¿Qué preguntas entonces yo los invito a que nos hagamos? Yo quiero que nos preguntemos es si mis deudas superan el 20% de mis ingresos. Si conozco realmente cuál es la tasa de interés de mis deudas, incluso la de las tarjetas de crédito. Debemos aprender a usar las tarjetas de crédito. Las deudas que poseo las he adquirido para invertir o para gastar. Entonces, si han sido para gastar, también debemos cubrir esa deuda lo antes posible. También preguntémonos si puedo pagar mis deudas a pesar del COVID-19.
Si en este momento a lo mejor yo no tengo liquidez, no tengo capital para pagarlo, a lo mejor sí tenga un activo que pueda vender o rentar y me genere un ingreso para que yo pueda cubrir esa deuda. También pensemos en eso. O también, si tengo una deuda y en este momento me he quedado sin empleos, me he quedado sin un ingreso, también cómo puedo negociar con el banco mi deuda para solventarla en esta contingencia. En este momento sé que en Colombia y sé que en México los bancos están ofreciendo a, a quienes tienen deuda con ellos 4, 5 y 6 meses de gracia para que posteriormente podamos pagar las deudas. Entonces, empecemos a cuestionarnos en este sentido. La siguiente dimensión que nos habla acerca de las compras en medio del COVID-19 y me gustó mucho este GIF, porque no se trata de que estemos echando y echando al carrito todo lo que vemos, todo lo que se nos ocurre, todo lo que nos encontramos porque lo queremos, porque lo deseamos, porque a lo mejor en algún momento lo necesite. No, es momento de que realmente nos preguntemos cuál es el beneficio que me genera esta compra. Y un beneficio pensado a partir de qué? De la calidad, del precio, del rendimiento, del satisfactor, de la duración, de la garantía. No sé, ustedes, cada uno sabe cuál es el beneficio que obtiene al comprar lo que compra, bien sea un producto, bien sea un servicio. Entonces, esta parte de compras, creo que ahora es momento de reflexionar y reflexionar de manera apropiada antes de hacer dicha compra. ¿Y cómo podemos hacerlo? Elaboremos una lista de compras, hagamos una relación escrita, digital, de realmente qué necesitamos. Y si mi presupuesto o la liquidez con la que tengo, si es suficiente para cubrir eso que yo necesito o si me puedo eximir en este momento de algo en específico. Esa compra también, además de tenerla registrada en una lista, debe ser sistemática. Es decir, que la pueda realizar con cierta periodicidad, cada 8, cada 15 días. ¿Por qué? Porque así me da orden. Yo sé que me gasto en 8 días y dentro de 8 días vuelvo y compro lo que necesito para en este momento poder cubrir mis necesidades. También comparemos al comprar. Elijamos los productos que realmente necesitamos y miremos si esos productos están en promoción. Aprovechemos las promociones, pero de verdad observemos si son realmente promociones. Desafortunadamente uno cuando está en esta área de investigación empieza a observar el buen fin. En el mundo se ha promocionado, se ha vuelto común que hablemos del buen fin. Cuando uno observa, realmente yo empiezo a mirar precios desde 15 días antes y observo que tristemente las tiendas empiezan a subir los precios 7, 8 días antes y realmente no estamos comprando ninguna promoción, no estamos aprovechando ninguna oferta. Entonces, observemos eso y hagamos consciente esta parte. Ahora, muchas veces también algunas personas o en algunos momentos de nuestra vida compramos por imitación. ¿Por qué? Porque nuestras neuronas espejo, nos hablaba también el doctor Santiago en su ponencia, a veces nos llevan a imitar a otros, lo que otros hacen, las conductas. Pero realmente me da satisfacción el poder imitar yo no voy a ser igual que esa persona nunca, porque siempre voy a ser único e irrepetible. Me gusta mucho y espero que aquí en el auditorio haya personas que tengan niños o que tengan niños pequeños y que vean a Barney. Barney es un muñeco, es una figura animada que lo dice, los seres humanos somos únicos e irrepetibles.
Entonces, nunca nos vamos a parecer a otro ser humano, somos individuales. Por eso nuestras metas deben ser individuales. Ahora, también yo los invito que si nuestras compras son online o son en tienda, en punto de venta, rectifiquemos nuestra lista y saquemos del carrito aquello que realmente no requerimos, aquello que realmente no necesitamos. En ese sentido, yo los invito a que nos preguntemos, ¿elaboro una lista de lo que necesito para comprar? Comparo antes de hacer compras, así sean compras a domicilio u online en este momento. Reviso mi lista de compras antes de pagar. Si yo voy a la tienda o al punto de venta, reviso si realmente lo que llevo está en mi lista o si llevo más de lo que tengo en mi lista. También si evito comprar por impulso. Me sorprende que a veces, hoy en día los jóvenes dicen, el sábado o el domingo, me voy de paseo. ¿Y a dónde quieres ir? No, pues al centro comercial. 10 minutos, doctora. Gracias, doctor. En este momento no nos invitan nada irnos al centro comercial de compras. También seré cuidadoso con mis compras a partir del COVID-19. Y justo para cerrar la parte de finanzas personales, ahora sí, ya les hablé del modelo, les hablé de qué me puedo preguntar. Ahora, ¿cuáles son mis sugerencias finales? Primero, o las voy a leer en cualquier orden, plantee objetivos y metas realistas. Observe la flexibilidad del presupuesto. Realice un análisis de los ingresos y gastos. Defina gastos indispensables, necesarios y deseables. Observemos esos gastos, redefinámoslos, reasignemos los gastos. Si identificamos un gasto hormiga o un gasto gotera, tratemos de eliminarlo. Incrementemos el capital intelectual. En este momento, todos los que están en el auditorio escuchándonos, estamos incrementando el capital intelectual a partir de lo que todos los ponentes nos están aportando, de todo lo que nos están informando que nos construye. También negociemos el diferimiento de los pagos. Reorientemos nuestra forma de vida. Nos enfrentamos frente a una forma de vida nueva, diferente, hacia una nueva normalidad. Reorientémosla y aprendamos de finanzas personales. ¿Cómo podemos aprender de finanzas personales? Hay muchos medios, hay muchas plataformas, hay muchos documentos en que podemos adquirir estos conocimientos y habilitarlos. Yo los invito a que nos alfabeticemos financieramente porque el hecho de que estemos alfabetizados nos da la posibilidad de tomar mejores decisiones, tener unos efectos en nuestra vida económica familiar positiva y también en nuestra salud física y mental positiva. Hay un manual de educación financiera que va enfocado para los emprendedores y todos aquí somos emprendedores, que el año pasado pude publicar gracias al gobierno del estado de Morelos, a la Secretaría de Desarrollo Económico del Trabajo, a mi universidad y al CECITE Morelos, que quienes me permitieron poderlo documentar e implementar y comprobar, que es el modelo que les estoy comentando. Ahí hay un código QR que yo les invito que tomen foto de ese código QR en este momento, todos los que me escuchan. Ese código QR los va a llevar a una donde está el libro, pero primero yo les quiero preguntar cómo ven esta encuesta, algunas preguntas de sus finanzas personales, cómo están, quiero saber cómo están, pero al final de esas preguntas van a encontrar este manual. Es un ebook, está disponible para todos los que me escuchan en este momento, es completamente gratuito. Pueden hacer uso de él, hagan uso de él. El propósito de que el gobierno del estado de Morelos haya auspiciado esta publicación es eso, precisamente, que todos nos podamos alfabetizar financieramente. Ahora,
¿Que podemos recuperarnos ante cualquier crisis? Sí, sí. El hecho es que podamos observar cuáles son nuestras competencias, qué necesitamos hacer más, aprender más, habilitarnos más para mejorar estas competencias financieras. Y les puse la estadística que precisamente acerca del COVID había publicado hoy a las 12 del día en la web. El 36% de los confirmados con COVID-19 se han recuperado. Nosotros también nos podemos recuperar de esta situación. Depende de nosotros y por ahí ayer que abrió el doctor Juan el simposio también lo decía. Depende de la actitud que cada quien asuma con respecto al momento en que estemos viviendo. Y es por eso que quiero ponerles esta diapositiva de Martin Luther King. Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. Entonces yo los invito a que hagamos agencia, es decir, que tomemos el control de nuestras vidas para que tomemos la rienda de nuestras finanzas, para que aprendamos de finanzas. Quien no haya tenido la oportunidad y los que hemos aprendido algo, siempre estemos en constante aprendizaje de cómo mejorar la administración de este recurso que tenemos disponible para adquirir otros bienes, otros productos y otros servicios. Finalmente, pues yo les quiero dar las gracias a todos ustedes por escucharme el día de hoy y decirles que esto ya cambió y invitarlos a que cambiemos, a que veamos la nueva normalidad. Si alguien quiere información adicional, me encuentran en las redes sociales, ahí están. Vuelvo y pongo el código QR y la liga donde van a encontrar el manual de educación financiera, el cual les compartí, pero ahí van a encontrar un mayor detalle, por supuesto, de todo esto que les compartí el día de hoy. Y pues es todo y muchas gracias por escucharme. Feliz día a todos los maestros que se encuentran en el aula virtual. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a usted, doctora. Realmente muy interesante y sobre todo muy útil porque en esta época de pandemia pues todo el mundo, todo el planeta está hablando de cuidarse la salud y es muy importante, por supuesto, y cuidarse afectivamente, la parte de la salud mental y es muy importante. Pero poco se ha hablado de qué vamos a hacer para cuidar las finanzas, cuidar el bolsillo, porque finalmente esto va a pasar y las deudas van a llegar, los compromisos siguen andando. Entonces es bien interesante, muchísimas gracias. Y tenemos muchas preguntas que le han hecho, como hemos repetido, en varias oportunidades. Ahí están los contactos de la doctora Estela. Entonces, las preguntas que no se alcancen a resolver en este momento, se las hacen, que la doctora con toda seguridad y con todo cariño seguramente las va a responder. Nos preguntan por acá, leo textualmente: buenas tardes, ¿qué actividad o estrategia nos puede compartir para tener un buen manejo de las finanzas durante la situación actual? Saludos desde Toluca, México. Muchas gracias por su pregunta. Realmente yo les mencionaba en una diapositiva, debemos analizarnos qué capital yo puedo generar a partir del capital físico, del capital monetario. Doctora, discúlpeme que le interrumpa. Si quieres, porque se oye un poquito entrecortado tal vez por la velocidad, escuchamos tu voz y puedes retirar la imagen. Exacto, gracias. Claro que sí. Ahora sí. Creo que ahí se escucha mejor, ¿verdad? Entonces, sí. En una diapositiva yo les compartí que podemos generar ingresos a partir de capitalización. En este momento, en la situación en la que estamos, podemos echar mano yo digo que de muchas cosas. A ver, realmente, ¿qué tengo en mi casa que me sobra y que es un activo y que no lo necesito para vivir? Si es una emergencia inmediata, imperante, yo puedo entonces ese activo ahora volverlo un flujo, un ingreso. Por eso yo les hablaba de 4 tipos de capital
cuando mencionaba la parte de la planeación financiera, ¿no? Y podemos ese tipo de capital. Ahora, también nosotros hemos adquirido a través del tiempo experiencia o conocimiento en algo, en un área específica. Podemos prestar nuestros servicios en esa área específica, en el manejo de redes. Hoy en día los que somos maestros y que tuvimos que movernos, como nos decía el maestro José Luis esta mañana, de manera emergente a la digitalización. Hay jóvenes que hoy en día son expertos en redes, en plataformas. Es una forma de vender los servicios, ayudando a otros o ayudándonos a otros a hacer aquello que en lo que no estamos habilitados. Entonces es cada uno analice qué sabe hacer y de eso que sabe hacer, en dónde y a quién lo puede ofrecer. Esa sería mi sugerencia, doctor. Muy bien, muchas gracias, muy apropiada. Todas las preguntas van en ese sentido, porque hay muchas, porque claro, es que es un tema que duele. Dice, ¿qué es mejor en este momento hacer una inversión a corto plazo o hacerla a largo plazo, teniendo en cuenta que la inversión es un recurso que, que es un excedente para mí? Le interpreto tal vez que cuando se va a invertir no de lo que se tiene, sino de lo que sobra o de lo que queda después de los gastos. Entonces, sí es más conveniente hacer inversiones a corto plazo o a largo plazo. Es que todo depende de mi objetivo. Si bien tenemos que pensar en la capitalización a largo plazo, porque como les mencionaba, vamos a llegar a nuestra edad adulta o a ser grandes, ¿no? Y la idea es que cuando seamos gente grande tengamos un ingreso que nos permita vivir dignamente como gente grande. Finalmente, en ese transcurrir de la temporalidad, yo debo tener metas también en el corto, mediano y largo plazo. Debo procurar alcanzar esas metas, tanto a corto como mediano plazo, antes de llegar a ese largo plazo. Entonces, en este momento, depende de la situación de quien lo esté preguntando. No sé qué tantos ingresos tenga y si ese excedente es en qué cantidad, pues si es suficiente, lo ideal es que lo invierta a largo plazo, pero si es limitado, es que vaya pensando en la siguiente meta que debe cubrir. Ahora, no sé cuál sea la situación de la persona y sí quiero aclarar, nosotros no debemos ahorrar de lo que sobra. El ahorrar también debe estar en mi plan. Es decir, si yo tengo un ingreso de 100 pesos, mi plan debe ser al menos debo ahorrar el 10% de ese ingreso y lo que voy gastando o lo que yo necesito cubrir de gastos debe ser los 90% restantes. Al menos el 10% de mis ingresos yo los debo ahorrar, debe estar en mi plan. No es lo que me sobra, no, ya lo debo tener definido en mi plan. Muy buen mensaje, muy buen mensaje. Debemos ahorrar no de lo que nos sobra, sino incluir el ahorro en los gastos fijos del mes, por decirlo así, que sea un gasto fijo. Así es. Hay que Así es. hacernos el deber de proponernos hacerlo. Nos dicen, buenas tardes, en Ahora, estos otra momentos. sugerencia, doctor, que yo les puedo hacer desde el punto de vista de mi experiencia. A veces no se nos facilita ahorrar de manera como primer paso. Entonces también invirtamos a través de entonces una deuda y que esa deuda más el ahorro que puedo generar me pueda generar un activo fijo que es capitalizable y revaluable a través del tiempo. Es otra sugerencia que a alguien le podría servir. Muy bien. Nos dicen, buenas tardes, en estos momentos, en medio del COVID-19 y contemplando una crisis económica venidera, de hecho, como microempresario ya la estoy viviendo y ante esta situación el gobierno está otorgando créditos para financiarse con intereses bajos. ¿Es prudente aceptarlos? Por supuesto que sí. Finalmente, esta crisis afecta tanto a los emprendedores individuales como
a los emprendedores productivos, y efectivamente los gobiernos del mundo están otorgando créditos a tasas muy accesibles e incluso con periodos de gracia muy amplios. Es muy apropiado tomarlos mientras puede generar de nuevo ese capital de trabajo que le permita dar la solidez que la empresa requiere. Por supuesto que sí. Es muy aconsejable. Finalmente, si no tomamos el crédito, la empresa no puede seguir operando y puede generar desempleo. Y eso ocasiona un problema muchísimo mayor a la economía. Muy bien, doctora, gracias. Nos preguntan por acá. Me gustaría saber qué piensa que va a pasar con la economía una vez que pase el COVID y regresemos a tomar una vida normal. Pues ahora sí les voy a contestar como decía ahora la doctora. También les voy a responder en lo que yo pienso. Y en lo que yo pienso en cuanto a lo que los analistas macroeconómicos han manifestado con relación al desempleo, con relación a las estadísticas de desempleo, al cierre de tantas empresas, va a haber una recesión mundial importante, muy importante, y creo que eso va a afectar la economía de absolutamente todas las personas. Y vamos a regresar a una normalidad diferente. De eso sí estoy segura, porque esta contingencia nos está mostrando que esta economía consumista no nos trae nada nuevo, nada bueno, perdón, nada bueno. Tenemos que pensar más en el ser humano como un ser individual e integral, no como un ser mercantilista, ¿sí? Materialista. Lo material en este momento nos sirve para convertirlo en liquidez, ¿sí? Para venderlo y generar un ingreso, pero realmente no nos sana del problema en el que estamos, no nos está sacando de esta contingencia. Definitivamente cuando regresemos a la normalidad va a ser una normalidad diferente, diferente a la anterior. Vamos a reestructurar nuestras finanzas personales y la macroeconomía también va a ser diferente. Según nos dicen, muy esperanzador si lo sabemos aprovechar como especie humana, ¿no? Nos dicen por acá, Así es. espero que aprendamos la lección, espero. En muchas ocasiones, los hábitos como consumidores tienen un trastorno emocional importante, ya sea por una historia individual o, como lo dice, por un aspecto social. ¿Cómo manejar este trasfondo para desarrollar habilidades y llegar a las finanzas sanas? Pues yo creo que tanto el primer como el segundo simposio nos ha permitido observar desde otras áreas de conocimiento la importancia de apoyarnos unos con otros. Si bien podemos ser consumidores compulsivos por alguna circunstancia personal, finalmente, si nos apoyamos con un terapeuta, con un psicólogo que nos pueda ayudar, que nos apoye en sanar o en recuperarnos en este sentido, creo que va a ser muy importante para nosotros. A lo largo de estos 2 simposios, creo que todos hemos aprendido de todas las áreas de conocimiento que han participado en este corredor virtual. Sí, tenemos que aprender a comprar más desde la necesidad, menos desde el deseo también. Eso es un aprendizaje como todo. Una última pregunta de las muchas que hay, pero una última para compartir en este espacio. Dice, y me tomo la libertad de leer textualmente: felicitaciones y muchas gracias por compartirnos su manual y toda la información que amablemente nos ha compartido. Sabemos que en México, de acuerdo al Instituto de Economía de la UNAM, el salario no alcanza ni siquiera para cubrir la canasta básica. Necesitaríamos trabajar 24 horas, 38 minutos al día y tan solo para la canasta básica. ¿Qué se podría hacer al respecto? Pregunta la doctora Ana María Rodríguez de la Ciudad de México. Muy bien, doctora Ana María, muchas gracias por su pregunta, muy importante. Evidentemente, nuestros países en vías de desarrollo, como así se llaman,
tienen un desequilibrio social importante. Creo que hay que trabajar mucho en ese desequilibrio social desde muchas aristas, pero una de ellas es precisamente en la forma en cómo consumimos. Yo de manera particular no concibo que alguien que en su familia no tienen con qué comprar ni siquiera la canasta básica familiar tengan un celular de última generación. Son ese tipo de cosas en las que yo creo que tenemos que reeducarnos. Y espero contestar su pregunta. Sí, organizar las prioridades. Organizar las prioridades. Sí. Necesidades, ¿no? Correcto. Cubrir las necesidades de acuerdo a lo que Maslow nos dice en su escala de necesidades. Es importante. Muy bien, ya no haremos más preguntas, pero sí quiero compartir 3 comentarios que nos han hecho aquí leo, no, es que muchas personas, casi 1000 personas que nos acompañan. Dice Ernesto Flores, Escuela Normal de México, reflexión. En estos tiempos de pandemia es importante considerar la importancia que debe tener en las familias la cultura del ahorro, es decir, no gastar más de lo que se gana y no querer ahorrar cuando no se puede, como ahora. Bueno, doctora, usted tendrá ahí un comentario, supongo yo, con esa reflexión de no poder ahorrar. Gracias, Ernesto. Sí, a No, veces no podemos ahorrar, pero sí podemos vender alguna cosa que no estemos utilizando y generar ese ingreso para posteriormente ahorrar para necesidades posteriores. muy bien, nos cuenta también Ernesto, otro segundo comentario de la Escuela Normal, dice, excelente conferencia, sobre todo porque nos hace reflexionar que debemos saber manejar nuestros ingresos y nuestros gastos, que debemos fortalecer a las pequeñas y medianas empresas porque son las que generan la mayor cantidad de empleos, por lo menos en América Latina. Y un último comentario. Considero que en estos momentos es importante hacer este análisis de nuestras finanzas en todos los aspectos que ha mencionado la doctora y trabajar con nuestras debilidades y fortalecer nuestros buenos hábitos financieros. Muchas gracias a los compañeros, a las personas que nos hicieron estos comentarios porque realmente muy acertados. Doctora Estela, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio, compartir su conocimiento, compartir su experiencia y bueno, un abrazo para usted. Al contrario, muchas gracias a todos los que nos escucharon desde 20 países, todos los que están conectados. Gracias por estar presentes en este cierre de simposio. Gracias por permitirnos a todos los que estuvimos en este corredor virtual poder compartir con ustedes nuestra experiencia, nuestro aprendizaje y hacer de este simposio uno de los mejores del mundo. Y director, pues creo que así es, ¿no? Así es, así es. Porque no lo hacemos los que estamos acá, lo hacen ustedes que están allá escuchándonos, que están allá viéndonos. Excelente. Y como lo dice la doctora, hay muchas, mire, en este momento estamos conectados desde Argentina, Armenia, Bután, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Country, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, India, Mayotte, México, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uganda y Venezuela. Cantidad de países que en este momento nos están acompañando y entonces aprovecho para contarles, recordarles que vamos a hacer nuestro tercer simposio mundial RAICE, Finanzas, Mercadeo y Trabajo a partir del COVID-19 y lo vamos a hacer en junio 11 y junio 12 para que estemos atentos a la invitación. Aprovecho también para recordarles que todas las presentaciones y que el link con las conferencias se les va a compartir a todos los que están inscritos. Hagamos la salvedad, se les va a enviar al correo electrónico con el cual se registraron. Si el correo está bien registrado, allá les va a llegar. Pero como somos humanos y como la tecnología puede tener alguna situación, si por cualquier motivo en 10 días, ponga 2 semanas, no les ha llegado su certificado y las memorias, nos escriben un correo a el email redacadémicaintercontinental@gmail.com que con el mayor cariño se los haremos llegar. Bueno, vamos a hacer un descanso, 15 minutos para que nos estiremos y regresemos para compartir
el panel central de expertos. En ese panel es muy importante, nos deben acompañar, porque ahí estarán cada uno de los diferentes conferencistas que participó el día de ayer, que participó el día de hoy, el doctor Juan Martínez, la doctora Alba, todos van a estar allí. Lo va a coordinar como la moderadora, la doctora Esther Álvarez Bolaños de México. Entonces, son las 4:15 en Colombia, México, a las 4:30, o sea, en 15 minutos los esperamos nuevamente acá en este mismo espacio. Ahora nos vemos.